Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Construyendo lo imposible. Las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron construidas por nuestros antepasados antes de Cristo, a una escala increíble. Sus creadores se atrevieron a llevar la ingeniería a niveles desconocidos que aún hoy nos sorprenden. Arquitectura y escultura siguen en pie, a la sombra de sus geniales creadores. Ahora, desvelando los secretos del pasado, podemos acceder a los enigmas de su construcción, que les valió la más alta distinción como las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide es la única superviviente de las 7 maravillas del mundo, los monumentos más bellos y majestuosos de la historia de la humanidad. El resto ya ha desaparecido, llevándose consigo los secretos de su historia y de su construcción. Sentaron las bases de los grandes éxitos de la humanidad y se convirtieron en los pilares de la arquitectura y escultura moderna. Desde la mayor pirámide del mundo al primer rascacielos, las 7 maravillas del mundo fueron enormes proyectos de construcción. Sus creadores aceptaron el reto para satisfacer sus enormes ambiciones. Las 7 maravillas del mundo son un buen ejemplo de cómo algunos construyen para impresionar y levantan obras y construcciones a una escala increíble, como si desearan que la gente al verlo dijera, ¿cómo han podido hacer todo esto? Para solucionar problemas de construcción casi insuperables, algunos arquitectos con visión de futuro tuvieron que resolver algunas incógnitas con resultados extraordinarios. Los jardines colgantes de Babilonia estaban situados en lo alto, mostrando todo su colorido en medio del desierto. Los jardines colgantes de Babilonia me intrigan muchísimo. De las 7 maravillas del mundo, es la que yo preferiría que siguiera en pie. Es algo tan extraordinario que hace volar la imaginación. Exóticos y misteriosos nos han hechizado a lo largo de los siglos. Si el pueblo de Babilonia se asentaba en una árida llanura, ¿cómo pudieron concebir algo así? Los jardineros de la antigüedad tenían grandes conocimientos de horticultura, pero ¿qué plantas podían cultivar en los jardines colgantes? Las primeras grúas fueron utilizadas para construir el templo de mármol más grande del mundo. Estaba sostenido por un conjunto de columnas estriadas de 18 metros de altura. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados conseguir tanto detalle trabajando a esa gran escala? Utilizando técnicas muy simples, solventaron los problemas más difíciles. Con precisión milimétrica fueron bajando los bloques de mármol macizo de 40 toneladas de peso. Es uno de los ejemplos de cómo los arquitectos griegos dieron respuesta al deseo de construir enormes edificios con enormes bloques de piedra, que requerían nuevas tecnologías para conseguirlo. Utilizaron una técnica muy ingeniosa para crear la mejor escultura de la historia de la humanidad. La gigantesca estatua de Zeus, realista en todos sus detalles. ¿Cómo fue posible crear una estatua de marfil más alta que un edificio de 4 pisos? El abrumador brillo y resplandor de los materiales utilizados en una estatua de ese tamaño es algo que solo podemos imaginar. El escultor que la hizo utilizó una receta secreta para dar forma al marfil. Pero, ¿cómo consiguió ese realismo? La originalidad de su diseño ha llevado a artistas y escultores a copiarlo a lo largo de los siglos. Un faro fue el primer rascacielos del mundo y medía más de 120 metros de altura. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados construir a esa altura sin maquinaria moderna?
La luz dorada del faro llegaba a 50 millas mar adentro. ¿Qué mecanismo podía proyectar un haz de luz a esa distancia? Durante siglos, los secretos de su construcción permanecieron ocultos bajo el mar. Estamos en el lugar preciso, el sitio submarino. Ahora, un arqueólogo marino y su equipo están recuperando los restos del fondo del mar para descubrir cómo se sostenía el faro. Las 7 maravillas del mundo antiguo crearon las tecnologías de construcción de hoy en día. La invención de la grúa por parte de aquellos antepasados les permitió, y hoy en día nos permite, levantar grandes pesos hasta lo alto de un edificio. Los antiguos se atrevieron a levantar construcciones muy altas. Hasta hace poco más de un siglo, la Gran Pirámide siguió siendo la estructura más alta de la Tierra. Solo gracias a la ingeniería moderna hemos dominado la tecnología para levantar edificios aún más altos, construyendo nuestros mejores rascacielos e incluso edificios hechos de vidrio. Una cosa que he aprendido a respetar de los egipcios son las proporciones de esas pirámides. Los egipcios lo hicieron correctamente hace 4000 años. Los antiguos constructores corrieron riesgos para intentar lo imposible. Ahora nada se deja al azar. Los ordenadores nos han permitido poner a prueba los diseños, cosa que antes no podíamos hacer, y eso nos ha dado confianza para seguir trabajando en ellos y arriesgarnos. Un buen ejemplo del temprano uso de los ordenadores fue el edificio de la Sydney Opera House, con una estructura excepcional. Hoy en día los edificios llegan al cielo, pero sus cimientos están profundamente anclados en el pasado. Se basan en las 7 maravillas del mundo antiguo, que siguen desafiándonos y sorprendiéndonos después de miles de años. Sus orígenes se encuentran en el antiguo mundo griego. Las 7 maravillas del mundo antiguo se hallaban dentro del imperio griego creado por Alejandro Magno. Conquistó todos los países hacia el este hasta llegar a la India y hacia el sur hasta Egipto. Alejandro transformó el mundo griego. A raíz de sus conquistas, Grecia entró en una edad de oro, de brillo y sofisticación. En cualquier caso, la idea de las 7 maravillas es inconcebible sin Alejandro Magno, ya que fue gracias a sus conquistas en Oriente que se creó el gran mundo griego, donde estaban ubicadas esas maravillas. Alejandría, la ciudad que lleva el nombre del general griego, se convirtió en la ciudad más maravillosa del mundo y en el centro de todo el conocimiento. Aquí, en el siglo III a.C., se elaboró la primera lista de las 7 maravillas del mundo. Alejandría, con su famosa biblioteca, era el gran centro del saber del momento. Uno de los mayores estudiosos vinculados a la biblioteca fue Calímaco. Calímaco escribió un libro sobre las maravillas del mundo, y es posible que en ese libro incluyera la lista de las 7 maravillas que hoy en día tenemos. El libro de Calímaco fue destruido. Actualmente, la lista más antigua que se conserva de las 7 maravillas del mundo se encuentra en un poema o epigrama del siglo II a.C. Fue escrito por un griego, Antípatro de Sidón. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, una calzada para carruajes, y sobre la estatua de Zeus de los Alfeos. He contemplado los jardines colgantes, el coloso de Helios, la enorme obra humana de las altas pirámides y la gigantesca tumba de Mausolo. Pero cuando he visto la casa de Artemisa que se alza hacia las nubes, todo eso ha perdido su esplendor, quedando a la sombra, y he dicho: el sol jamás apareció tan grande más allá del Olimpo. Pero ¿por qué había 7 maravillas? Probablemente el simbolismo de la palabra 7 se remonta a Babilonia, donde encontramos el origen de la semana de 7 días, por ejemplo, y que parece estar relacionado con la idea de que existe un mes lunar de 28 días que consta de 4 fases, de 7 días cada una de ellas. Los griegos creían que había 7 planetas, incluyendo la luna y el sol, así que la idea de que el 7 era un número importante tenía una base natural.
Después de Antípatro, la lista de las 7 maravillas fue cambiando a lo largo de los siglos, a medida que las civilizaciones sucesivas iban incluyendo sus propios logros. Los romanos añadieron el Coliseum. Los escritores cristianos incluyeron el Arca de Noé y el Templo de Salomón en Jerusalén. La lista actualmente aceptada de las 7 maravillas del mundo antiguo fue recopilada durante el Renacimiento. Cuando el artista holandés Maarten van Heemskerk llegó a Roma en el siglo XVI, se quedó tan impresionado con los tesoros clásicos de la ciudad que hizo una serie de grabados representando las 7 maravillas del mundo. Sin duda se vio influido por los monumentos romanos que contempló allí, y los utilizó como base de sus grabados representando las 7 maravillas. Los grabados de Heemskerk apenas se parecían a las 7 maravillas de la actualidad. 6 de ellas ya habían sido destruidas y él no tenía ninguna evidencia. Pero sus obras definieron la lista hoy en día aceptada y reconocida. El faro de Alejandría, el faro más alto. El coloso de Rodas, una gigantesca estatua de bronce. El templo de Artemisa, el mayor templo de mármol. El mausoleo de Halicarnaso, la tumba más elaborada. La estatua de Zeus, muy realista en sus detalles. Los jardines colgantes de Babilonia, vegetación exuberante en el desierto. Y la base de todas ellas, la Gran Pirámide. A pesar de que las 7 maravillas formaban parte del imperio griego, solo una se encontraba en la Grecia continental. En el siglo V a.C., Grecia fue invadida por el ejército persa. En el año 480 a.C., los persas conquistaron Atenas, destruyendo gran parte de la ciudad. Sin embargo, los griegos contraatacaron y derrotaron a los persas. Al cabo de 10 años, el gran estadista Pericles subió al poder. Gracias al botín de guerra, Atenas ahora era muy rica. Pericles hizo construir diversos monumentos para conmemorar su victoria, incluyendo un nuevo templo a la diosa Atenea, el Partenón. Estaba decorado con espléndidos frisos. Los más famosos hoy en día son conocidos como los mármoles de Elgin. En el Partenón trabajaron los mejores escultores griegos. Pericles quedó tan impresionado por uno de ellos, llamado Fidias, que le nombró supervisor general de obras. Fidias se convertiría en el Miguel Ángel de la época helénica. Fidias recibió el encargo de realizar una estatua a la diosa Atenea para colocarla en el interior del Partenón. Esculpida en oro y marfil, medía 12 metros de altura. Se levantaban estatuas y monumentos a lo largo y ancho de todo el país y existía una intensa rivalidad artística. Fidias decidió que su Atenea superaría cualquier otra estatua de Grecia. El gran éxito de Fidias fue afrontar el reto. Cuando terminó la estatua de Atenea, todas las ciudades griegas querían una igual. Fidias era considerado un genio, pero su nombre se vio ensombrecido por el escándalo. Cuando acabó la estatua de Atenea, Fidias no pudo rendir cuentas del oro utilizado y fue acusado de malversación de fondos por aquellos que querían derribar a su poderoso mecenas. Afortunadamente para Fidias, la noticia de su espectacular Atenea había llegado a Olimpia. Le pidieron que hiciera una estatua de Zeus para el interior de su templo. Así que en el año 438 a.C., y a fin de huir del escándalo de Atenas, Fidias se fue a Olimpia. El escenario de los Juegos Olímpicos estaba dominado por un templo. Esperaba la obra maestra de Fidias. Los Juegos Olímpicos atraían a competidores de todo el mundo helénico. Cuando se celebraban los Juegos en honor de Zeus, el dios supremo, las guerras se detenían.
Fidias llegó a Olimpia para ocuparse de su nuevo encargo. Con su reputación en juego, se dirigió al gran templo. Todo indica que los iliones, al ver u oír lo que sucedía en Atenas, dijeron: queremos una estatua igual y queremos que la haga Fidias. Y fueron y se la encargaron. Antes de Fidias, el marfil tallado solo se había trabajado a pequeña escala. Fidias diseñó la estatua de Zeus de una altura superior a un edificio de 4 pisos. Ocuparía todo un extremo del templo. Era demasiado grande para que él solo pudiera tallarla a partir de bloques sólidos de marfil. Así que desarrolló una nueva técnica que nunca ha sido superada. La estructura del marfil permite irle quitando capas. Imaginémonos que estamos pelando una cebolla o sacando punta a un lápiz con un sacapuntas manual. Poco a poco vamos consiguiendo sacar finas láminas de marfil. Nadie había intentado hacerlo antes, y ahí estaba precisamente la originalidad. Fidias desarrolló un método secreto para ablandar el marfil. Solo algunas antiguas recetas sobreviven. El profesor Kenneth Lapatin es el primero que las ha redescubierto. Algunas parecen fantásticas, como envolverlas en piel de pescado, cosa que yo nunca he intentado hacer. Otras nos hablan de hervirlas durante 3 días con raíces de mandrágora, según parece un método peligroso. Otras nos dicen que las sumerjamos en aceite, algo que a mí no me ha funcionado. Sin embargo, una de ellas nos habla de ponerlas en remojo en vinagre. Yo lo hice y resultó. El marfil, es decir, los dientes, principalmente de calcio, desprenden algunos de sus componentes y se vuelve suave y flexible, lo que permite moldearlo y darle forma que mantendrá cuando se seque. La genialidad de Fidias combinó todas estas técnicas, procedentes de diversos procesos artesanos, para elaborar esta maravilla del mundo. Fidias y sus ayudantes siguieron cuidadosamente esta técnica para moldear cada detalle. Cada pieza de marfil se hizo a la medida exacta. La estatua de Zeus empezó como una estructura de madera. En ella se fijaron las partes moldeadas de marfil. La estatua fue construida pieza a pieza hasta llegar a 14 metros de altura. Pasaron 7 años hasta que Fidias se dio por satisfecho y consideró que todo estaba perfecto. Entonces la estatua de Zeus fue montada en el interior del templo. Tenía muchísima fama, pero nada de eso te preparaba para el shock que sufrías cuando entrabas por la puerta del templo y veías la imagen. A diferencia del resto de maravillas, no se podía ver desde lejos. Tenías que acercarte y entrar en el templo, y entonces de repente te sorprendía. ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! ¡Wow! El escritor Estrabón, en el siglo I después de Cristo, fue crítico con esta revolucionaria composición. El escultor puede ser criticado por no haber estimado las proporciones correctas. Nos presenta a Zeus sentado, dándonos la impresión de que si Zeus se pusiera de pie, levantaría el techo del templo. Zeus está sentado quieto. Sostiene sus emblemas del poder, la victoria en la mano derecha, el cetro en la izquierda. Pero no hace nada. La tranquilidad de los dioses le da mayor poder, porque tiene la posibilidad de actuar. Es muy consciente de ello, y esta calma y tranquilidad se convierte en un sello distintivo del estilo clásico. Las características de la maravilla del mundo de Fidias se repiten en todo el arte occidental. Desde la imagen bizantina de Cristo a las estatuas de los presidentes estadounidenses del siglo XX.
En 1914, Daniel Chester French comenzó a trabajar en la estatua del monumento a Lincoln. Utilizando la misma composición que el Zeus, Daniel French hizo la estatua de Lincoln a partir de 28 piezas de mármol. Fidias había estudiado meticulosamente la luz, pero Daniel French descubrió que cuando el día era gris, su estatua parecía plana. Tuvo que instalar un elaborado sistema de iluminación. El tamaño de su escultura también fue criticado, en este caso por ser demasiado pequeña. Daniel French tuvo que duplicar su dimensión para complacer a sus clientes. Incluso entonces, la estatua de Lincoln solo era la mitad de alta que el Zeus de Fidias. Más de 450 años después de que Fidias hiciera su maravilla del mundo, llegaron soldados y obreros romanos con órdenes explícitas del emperador Calígula. Había ordenado trasladar la estatua a Roma para poder colocar en ella su propia cabeza. Según la leyenda, la estatua soltó una carcajada tan fuerte que el andamio se derrumbó y los obreros huyeron. Afortunadamente para ellos, el despiadado emperador fue asesinado antes de que regresaran a Roma con las manos vacías. En el año 391 después de Cristo, la Iglesia cristiana prohibió el culto pagano y cerró los templos. Los Juegos Olímpicos cesaron y el gran santuario de Olimpia se fue deteriorando. Cuando Zeus tenía 800 años, fue adquirida por Lousus, un chambelán imperial de Constantinopla, y trasladado a la colección de arte de su palacio. La maravilla del mundo de Fidias no sobreviviría mucho tiempo. Un incendio destruyó el palacio y la colección, calcinando la mejor estatua de todos los tiempos. La influencia del arte y la arquitectura griega se propagó a Persia, enemiga de Grecia. En el extremo occidental del imperio persa estaba la otrora gran ciudad de Halicarnaso. Hoy en día es la pequeña localidad de Bodrum, situada en la actual Turquía. A primera vista parece un lugar poco probable para albergar una maravilla del mundo, pero en el siglo IV a.C. era la capital de un poderoso imperio marítimo. En el interior, más allá del puerto, se encuentran las ruinas de una tumba, el edificio más extraordinario jamás construido. Medía como un edificio de 14 pisos de altura, combinando variedad de estilos, y estaba cubierto de estatuas. Nos ha dejado la palabra mausoleo, utilizada desde entonces para describir todas las tumbas. Su estilo ha sido copiado en todo el mundo, desde la logia masónica en Washington al Memorial de Melbourne, en Australia. La creación de esta increíble estructura se debió a la clarividencia de una figura extraordinaria de la historia, todavía poco conocida, el rey Mausolo. Un gobernador persa o sátrapa se convirtió en rey de esta zona, conocida como Caria. Mausolo tenía un comportamiento poco usual e incluso se casó con una de sus hermanas, Artemisia. Imprevisible y testarudo, fundó una dinastía basada en el control tiránico. Mausolo se casó con su hermana mayor Artemisia, algo muy curioso porque los matrimonios entre hermanos parece que no habían existido en la familia antes de su generación. Desde el día en que se convirtió en rey en el año 377 a.C., Mausolo protegió su reino encarnecidamente. Las ruinas de la Puerta de Mindos son todo lo que queda de sus grandes murallas, que se extendían 11 kilómetros alrededor de la ciudad. También reunió una flota de 100 naves. Según la tradición persa, tenía una fortaleza que ocupaba el lugar donde actualmente está el castillo. Obviamente, Mausolo era un hombre muy poderoso, que había triunfado políticamente y había vencido en la guerra.
Sus fuerzas estaban preparadas para repeler cualquier ataque griego, aunque Mausolo valoraba abiertamente la cultura griega. Engañado por la visión de su propia grandeza, planeó la construcción de una gran tumba. Eligió un arquitecto griego para diseñarla. Se llamaba Piteo. Era desconocido y poco convencional. No sabemos exactamente de dónde procedía, pero era un arquitecto teórico pionero, probablemente el arquitecto teórico más importante del siglo IV a.C. Tenía opiniones muy firmes sobre lo que valía en el diseño arquitectónico y lo que no. Los persas tenían una tradición en la construcción de tumbas. Mausolo quería seguir el ejemplo del rey persa Ciro el Grande, pero su tumba sería mucho más grande. Piteo diseñó un edificio extraordinario. Desafiaba los estilos convencionales de la época. Dejando aparte la Gran Pirámide, su altura sería 2 veces la de cualquier otro edificio conocido del mundo occidental, 14 pisos de altura. La tumba sería única e incorporaría diferentes estilos de diferentes países. En la parte superior, algo nunca intentado antes en la arquitectura, una gran estatua. A continuación, un techo escalonado inspirado en las pirámides de Egipto. Debajo, unas columnas griegas propias de la arquitectura de los templos. Y bajo ellas, unas estatuas gigantes como frisos, otra innovación arquitectónica. En la base estaba la cámara funeraria. Solo para ella se utilizaron más de 12.000 toneladas de piedra. Mausolo ordenó que su tumba se construyera encima de una cámara mortuoria real. Debido al tamaño de la tumba, la elección del lugar planteó problemas. El mausoleo requería excavar unos cimientos de 6 metros de profundidad. Pronto se inundaron. Después de drenar el agua, Piteo aumentó su estabilidad reforzando la mampostería. Se utilizaron abrazaderas de hierro o juntas machiembradas para encajar los bloques entre sí y se colocaron clavijas entre las distintas capas. Para montar las columnas se hizo un agujero en la base, colocando dentro unas barras de hierro que permitían unir una sección con la siguiente. Esta técnica todavía se utiliza hoy en día. Estos bloques han sido unidos para que se refuercen entre sí. Nuestros antepasados también se dieron cuenta de que para que los bloques de piedra pudieran compartir el peso de forma más eficaz, sobre todo cuando se trataba de una gran estructura, tenían que ser sujetados entre sí con espigas. Si en la base se producía un fallo, por ejemplo, el edificio podía sostenerse mejor. El mausoleo se convirtió en una maravilla del mundo gracias a las estatuas que lo adornaban, que superaban 2 veces el tamaño natural de una persona. Situadas en lo alto de los alféizares, estas figuras heroicas pesaban varias toneladas. Cuando se construyó el mausoleo, ya se habían logrado grandes avances en el desarrollo de las grúas y maquinaria de guerra. Enormes estructuras de madera sobre ruedas, capaces de levantar pesos muertos a más de 40 metros de altura. Actualmente damos por sentado que podemos utilizar maquinaria en las labores de construcción. Esta viga pesa alrededor de 1,5 toneladas. Fue la invención de la grúa por parte de nuestros antepasados lo que les permitió, y ahora nos permite, levantar grandes pesos hasta lo alto de un edificio, rápidamente y con gran precisión. La estatua más pesada estaba situada en la parte superior del mausoleo. Era una enorme escultura de Mausolo y Artemisia en un carro tirado por 4 caballos. Esta revolucionaria idea de colocar una estatua en la parte superior de un edificio ha sido copiada desde entonces en arcos de triunfo y otros monumentos. Mausolo nunca vio su tumba acabada. Murió en el año 352 a.C. Sus restos fueron enterrados en su interior como un faraón egipcio. Artemisia, su hermana y vidua, heredaría la corona y demostraría ser más temible que el propio Mausolo.
Tras la muerte de Mausolo, Artemisia se convirtió en reina. Su ascenso al poder no tenía precedentes en el mundo occidental. Artemisia continuó supervisando la construcción de la tumba. Durante su corto reinado demostró su fortaleza. Su valentía en la guerra llevó al rey persa Jerjes a exclamar que sus hombres se habían convertido en mujeres y sus mujeres en hombres. Existe la famosa leyenda de que los habitantes de Rodas decidieron atacar a Halicarnaso tras la muerte de Mausolo, cuando Artemisia llevaba las riendas del poder, creyendo que podrían derrotar fácilmente a una mujer débil. Sin embargo, ella logró engañarlos y los capturó. Después se dirigió a Rodas con la flota de Halicarnaso y la conquistó. Pero a pesar de que parecía ser invencible, la muerte de su hermano había debilitado a su espíritu. Su caída fue tan trágica que más tarde fue idealizada por los artistas del Renacimiento. Según parece, estaba totalmente obsesionada con su hermano mayor, hasta el punto de que tras su muerte supuestamente mezcló cenizas de sus restos con vino y se lo bebió. Posiblemente sea esta una de las razones por las que no le sobrevivirían muchos años. Artemisia gobernó durante solo 2 años antes de morir. Fue enterrada junto a Mausolo, su hermano y esposo. Viajaron al otro mundo en su carruaje. El mausoleo fue terminado tras la muerte de Artemisia. Su hermano menor y su hermana también se casaron antes de que se extinguiera la dinastía. El mausoleo siguió siendo un objeto de admiración hasta el siglo XV, cuando un terremoto destruyó gran parte de él. Los bloques de piedra fueron utilizados para reconstruir el castillo de San Juan en el puerto. La mayoría de las estatuas que habían hecho del mausoleo una maravilla del mundo fueron arrojadas a los hornos de cal para hacer cemento. A 100 de kilómetros de Halicarnaso, en la costa persa, se encontraba el mayor templo de mármol de la historia. Había sido construido en Éfeso, la ciudad más rica de Asia Menor y el puerto más grande del mar Egeo. El templo, dedicado a la diosa Artemisa, atraía a peregrinos que acudían hasta allí para visitar su santuario. Artemisa era una diosa madre y sus múltiples pechos simbolizaban la fertilidad de las mujeres. El rey Creso, famoso por su riqueza, financió la construcción de un templo para ella en el año 550 a.C. El arquitecto elegido para su construcción fue Quersífron. Aunque tenía mucha experiencia en la construcción de templos, el proyecto que ahora le encargaban era de una envergadura totalmente nueva para él. Uno de los puntos interesantes sobre los templos, como el templo de Éfeso, es que son las primeras obras de la arquitectura griega a escala real. Es posible que Quersífron visitara los templos de Tebas en Egipto y que se inspirara en su entramado de columnas. Su templo de Artemisa sería construido totalmente en mármol y tendría 126 columnas gigantes. El primer desafío de Quersífron fue asegurarse el suministro constante de enormes bloques de mármol. Las canteras estaban a 11 kilómetros del lugar de construcción y algunos bloques de mármol podían pesar hasta 40 toneladas. El ingeniero Scott Steedman ha analizado las dificultades que comportaba su traslado. Hay una gran controversia sobre cómo movían los pesados bloques de piedra nuestros antepasados. Sabemos que los arrastraban, claro, pero cuando se arrastra una piedra, quienes lo hacen tienen que soportar una gran fricción debido al peso. Si queremos un sistema que no implique arrastrar las piedras, podemos hacerlas oscilar o incluso rodar. Esto es una maqueta de un dispositivo oscilante, donde la piedra se sujeta entre 2 grandes contrapesos de madera. Se trata de un sistema muy eficaz para superar la fricción
Y es muy fácil de mover, incluso un objeto pesado. Podemos maniobrarlo, girarlo o tirar de él por una rampa con muchos menos hombres que si intentáramos arrastrarlo. Los métodos de Ksífron para mover las piedras eran mucho más avanzados que los de los egipcios 2000 años antes. Él inventó un ingenioso rodillo tirado por bueyes. Las piezas circulares de las columnas simplemente se hacían rodar por el suelo dentro de una estructura tirada por bueyes. Pero las piezas rectangulares eran, por supuesto, un asunto mucho más difícil, y algunas de ellas eran enormes. Me refiero a que el mayor de los arquitrabes medía casi 9 metros de largo, es decir, era un bloque de piedra enorme. Para moverlo encajó los extremos en vigas de madera, hizo unas ruedas y a partir de ahí simplemente le puso unos animales de tiro y los arrastró. El templo medía aproximadamente 55 metros por 110, casi el doble del tamaño del Partenón. Estaba rodeado por una doble hilera de columnas de 18 metros de altura. Uno de los mayores problemas fue izar los gigantescos dinteles hasta lo alto de las columnas. Estas piedras pesan de 5 a 10 toneladas cada una. ¿Cómo lograron los antiguos griegos levantar pesos tan enormes hasta la parte superior de un templo? Sabemos que en el antiguo Egipto utilizaban una especie de grúa voladiza, denominada shaduf, para sacar agua. Y sabemos que los antiguos griegos usaban el mismo mecanismo, pero a una escala mucho mayor, para levantar pesos en los muelles, cargas e incluso barcos. Así que podemos imaginar que es muy posible que usaran el mismo tipo de grúa voladiza en el interior del templo, tal vez montadas sobre un montículo de tierra y piedra, para poder construir una plataforma a medio camino del templo que les diera el impulso necesario para llegar a lo más alto. A diferencia de anteriores civilizaciones, los hombres de Ksífron disponían de herramientas de hierro. Esto les permitió hacer estrías en las columnas y decorarlas. Sin embargo, su manipulación requería mayor cuidado. Una de las grandes dificultades planteadas al maniobrar estos enormes bloques de piedra es la precisión que se necesita para colocarlos en el lugar exacto del edificio. Hacen falta técnicas que permitan ajustarse al máximo y realizar pequeños cambios de posición, etc. Ksífron tenía que asegurarse de que los dinteles de mármol de 40 toneladas eran colocados exactamente en la posición correcta. De lo contrario, todo el templo podía venirse abajo como un castillo de naipes. Estuvo a punto de suicidarse cuando tuvo que enfrentarse a la colocación de la última pieza. Los egipcios se habían enfrentado a un problema similar cuando tuvieron que bajar un sarcófago de 60 toneladas a un pozo de 30 metros de profundidad. Su solución fue sencilla. Llenaron el pozo con arena y colocaron el sarcófago encima de ella. Entonces cavaron un pozo al lado y a medida que fueron sacando la arena por otro pozo, el sarcófago fue bajando. Ksífron adoptó esta técnica egipcia para resolver su problema. Una de las técnicas utilizadas por Ksífron fue la de colocar un montón de sacos de arena y situar encima el arquitrabe, de modo que al ir quitando la arena de la base, el arquitrabe fuera descendiendo lentamente hasta la posición correcta. Esto permitía una manipulación precisa y cuidadosa. La arena se sacaba lentamente de los sacos, bajando la piedra hasta el lugar correcto. La construcción del templo de Artemisa duró 50 años y Ksífron murió antes de su finalización. Su hijo continuó la obra para acabar la construcción. El templo se convirtió en una gran atracción turística. Entonces, la noche del nacimiento de Alejandro Magno, llegó la tragedia.
Según la leyenda, la noche en que nació Alejandro Magno, la diosa Artemisa abandonó el gran templo para estar con él. En su ausencia, un pirómano que deseaba que su nombre fuera recordado para siempre, incendió y destruyó el templo. En el año 356 a.C., según dicen las fuentes, un loco llamado Heróstrato, ansioso de fama y deseoso de que su nombre fuera recordado eternamente y en todos los confines de la tierra, incendió el templo. El templo tenía el techo y una escalera de madera. Si caía una chispa y derribaba una columna, era inevitable que se hundiera. Aunque el nombre del pirómano fue borrado de todas las notas sobre tan atroz delito, la palabra herostratismo se ha mantenido para describir la infamia. Pero el templo de Artemisa tuvo una segunda vida. Al cabo de pocas décadas fue reconstruido, convirtiéndose en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante su reconstrucción, Alejandro Magno conquistó todos los países del Mediterráneo oriental, incorporando Babilonia y Egipto al imperio griego. La ciudad de El Cairo, capital de Egipto, cuna de la maravilla más antigua del mundo. La Gran Pirámide sigue en el corazón de la cultura egipcia. A las afueras de la ciudad se encuentra la meseta de Giza, donde se ubica un grupo de pirámides. Las pirámides son las tumbas de los faraones. Señalando al cielo, aseguraban a los faraones un buen viaje al otro mundo. El faraón era enterrado en una cámara oculta, en el interior de la tumba. En la muerte, como en la vida, era adorado, temido y respetado. De las 80 pirámides del antiguo Egipto, la Gran Pirámide es la más grande. Fue construida en el año 2560 a.C. por el faraón Keops. Al igual que todos los faraones, Keops era más que un rey. Los egipcios creían que era la viva imagen de un dios que había bajado a la tierra. La Gran Pirámide es la estructura de piedra más grande del mundo. Eclipsa todas las comparaciones. Casi tan alta como el monumento a Washington, dentro caben 5 catedrales. Sin embargo, su construcción se llevó a cabo sin maquinaria, incluso sin herramientas de hierro. ¿Cómo pudieron construirla los egipcios? En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto intentó hallar la respuesta. Consiguió reunir datos a partir de los rumores de los sacerdotes locales. La información que ha dejado es poco fiable. El faraón Keops obligó a sus súbditos a trabajar como esclavos para su propio beneficio. Algunos se vieron obligados a arrastrar los bloques de piedra desde las canteras en las montañas de Arabia hasta el Nilo. El trabajo se hacía en 3 turnos mensuales, con 100.000 hombres en cada turno. La maldad de Keops no es algo que se pueda considerar, a partir de lo que dice Heródoto, como un hecho histórico irrefutable. Es cualquier cosa menos eso. La falta de exactitud de Heródoto fue exagerada a lo largo de la era cristiana y más tarde popularizada por Hollywood. Los productores, cuando hacen este tipo de películas, muestran a los esclavos construyendo la pirámide. Los esclavos pueden construir edificios enormes, pero jamás harán nada genial. Pero si haces algo con cariño y crees que es la tumba del rey, que será un dios, entonces lo consigues. Garantizar el éxito del viaje al otro mundo del faraón era el deber de todos los egipcios. A los campesinos se les pedía que trabajaran en estas cosas como un servicio al país, ya que los esclavos, naturalmente, no participaban en ellas. Los egipcios no tenían un sistema de esclavitud en el sentido griego o romano.
Aunque no existía la esclavitud, los trabajadores eran reclutados como un ejército. Durante las inundaciones anuales, los agricultores trabajaban en las pirámides. Era preferible a pasar hambre. Con todos sus defectos, el sistema gubernamental de Egipto fue uno de los más satisfactorios de la historia de la humanidad. Fue un sistema de gobierno que duró más de 3000 años. Y los sistemas solo duran mientras existe cierto grado de consentimiento por parte de los pueblos sometidos. La Gran Pirámide fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra. La construcción de la pirámide fue la mayor hazaña arquitectónica, pero ¿realmente trabajaron 100.000 hombres en su construcción? Los egipcios tenían experiencia en la construcción de pirámides. Su línea de producción era muy eficiente. En lugar de los 100.000 esclavos de Heródoto, solo se utilizaron 20.000 obreros. En lugar de soldados con látigos, recibían ayuda en caso de estar enfermos o resultar heridos. Los egipcios pusieron médicos sobre el terreno para cuidar de los obreros. He encontrado que muchos obreros tenían una mano rota y les ponían maderas para que pudieran apoyarla. Otros tenían rotas las piernas. En todas las tumbas de hombres y mujeres hemos encontrado que los esqueletos presentaban lesiones en la espalda porque participaban en el traslado de pesos pesados y fallecieron durante la construcción de las pirámides. La meseta de Giza fue elegida como emplazamiento debido a la cantidad y calidad de la piedra de construcción. Los hombres vivían aquí en barrios obreros y llevaban la cabeza rapada para evitar los piojos. Trabajaban en cuadrillas y trasladaban los bloques de piedra desde la cantera cercana en trineos. Un dibujo de la tumba de un noble muestra este proceso a gran escala. Un coloso siendo arrastrado. A menudo se colocaban traviesas o guías en el suelo para reducir la fricción, pero no había rodillos debajo del trineo. A Hollywood, a la industria cinematográfica, le encantan los rodillos. Colocan a una multitud de israelitas aplastados bajo los rodillos y ya tienen una buena imagen. Pero no hay indicio de ningún rodillo. Y de rodillas, hay alguien aplaudiendo y diciendo, como indica el texto egipcio, Yehutihotpah Merinesu, algo equivalente en egipcio a ¿qué vamos a hacer con un marinero borracho? Se asegura de que todo el mundo empuja, da ritmo a toda la operación. En la parte inferior de la Gran Pirámide se utilizaban los bloques más grandes que pesaban 5 toneladas o más. A pesar de que colocaban un bloque de piedra en su sitio cada 2 minutos, la construcción de la Gran Pirámide tardó 23 años. Si los egipcios tenían tiempo y disponían de mano de obra disciplinada y de estas técnicas, podían conseguir lo que necesitaban conseguir. Incluso hoy en día, la construcción de la Gran Pirámide sigue siendo el misterio más increíble en la historia de la arquitectura, la base de todas las maravillas futuras. Hoy en día, los edificios llegan al cielo, pero sus cimientos están profundamente anclados en el pasado. La piedra angular de todos ellos fue la Gran Pirámide. El aspecto rugoso de la Gran Pirámide enmascara la precisión de su construcción. Hace años se desprendió su revestimiento calizo y fue utilizado para reconstruir algunos edificios del Cairo. Pero la pirámide sigue siendo la construcción de piedra del planeta realizada con mayor precisión. Ocupa 13 hectáreas, el equivalente a 9 campos de fútbol, pero todos sus lados tienen una exactitud milimétrica. Personalmente creo que las pirámides levantaron Egipto. La construcción de las pirámides llevó a los egipcios a pensar sobre arte, arquitectura, astronomía, y es gracias a todo ello que se convirtieron en genios. Tenían que construir la tumba del rey que se convertiría en un dios. Los antiguos egipcios diseñaron la base como una brújula.
Uno de los lados, alineado con las estrellas, va de norte a sur. Es incomprensible cómo pudieron crear un cuadrado exacto con la simple ayuda de la geometría y un poco de cuerda. El ingeniero Scott Steadman nos indica un posible método para trazar una pirámide que quizás fue el utilizado por los egipcios hace 4.500 años. Uno de los misterios de nuestros antepasados es cómo lograban hacer con tanta precisión construcciones tan grandes como las pirámides en desiertos como este. Hay varias teorías al respecto, pero he aquí una forma muy sencilla de trazar un ángulo recto. Simplemente hacen falta unos conocimientos básicos de geometría y un trozo de cuerda. A partir de ahí tenemos que encontrar el punto medio exacto y marcarlo. A continuación lo usaremos para trazar un ángulo recto, señalando una línea norte-sur por detrás de mí. Aquí está la mitad exacta. Voy a señalarla con un cordel verde para no perderla de vista. Scott forma un triángulo con la cuerda. Ata los extremos alrededor de dos postes situados en la línea norte-sur y estira la mitad de la cuerda buscando el punto medio. Aquí está la marca verde. El truco está en que por muy fuerte que yo estire, la tensión será la misma en ambos lados de la cuerda. Señala el punto medio con un poste. Hace lo mismo en el otro lado y señala también el punto medio. Alineando ambos puntos con un cordel, Scott ha creado un ángulo de 90 grados. Esa es la línea original norte-sur y esta es la nueva línea este-oeste. Lo bueno de este sistema es que no lo haces solo una vez. Puedes hacerlo desde cualquier punto, alrededor de toda la pirámide. A partir de ahí das la vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj y después en el sentido de estas. Cada vez el error es menor hasta llegar a la precisión deseada. El Dr. Hawass ha descubierto los restos de los trabajos originales del supervisor. En nuestras excavaciones encontramos agujeros de unos 40 centímetros de diámetro. Nadie comprendía su función. Después averiguamos que estos agujeros tenían algo que ver con la preparación de la base cuadrada de la pirámide. Cuando acababan de marcar la base cuadrada de la pirámide, cortaban la roca y hacían la propia base, de unos 8 metros de altura, utilizando roca de la misma meseta. Trasladaban piedras de la cantera hasta una pequeña rampa y después las levantaban hasta la base. El Dr. Hawass ha descubierto restos de la rampa que llegaba a unos 300 metros de la cantera. La rampa base que he descubierto se encuentra en la esquina suroeste de la Gran Pirámide. El Dr. Hawass cree que una vez habían llevado los primeros bloques de piedra hasta la base, los alzaban utilizando un cinto o una rampa en espiral. Esta se situaba en la parte exterior de la pirámide. Estaba hecha con barro y escombros. La rampa en espiral iba subiendo a medida que iban construyendo la pirámide. Nadie conoce a ciencia cierta el diseño exacto de la rampa. Algunos arqueólogos creen que la rampa era recta. Personalmente, prefiero la opción de la rampa recta, porque una rampa que rodease la pirámide habría sido inestable para aguantar las pesadas cargas que se arrastraban por ella. Además, es difícil imaginar cómo podían arrastrar bloques tan pesados al llegar a las curvas de esa rampa. Pero una rampa recta hasta arriba habría acabado midiendo 1 kilómetro de largo, extendiéndose mucho más allá de la cantera. Para controlar la pendiente habría sido necesario ajustar continuamente su longitud y su altura. Por otra parte, las rampas en espiral plantean el problema de las curvas.
A medida que la Gran Pirámide iba creciendo, las piedras eran más pequeñas. Es posible que para poder maniobrar utilizaran rodillos situados debajo de las piedras. Los constructores usaban las técnicas más sencillas. Los egipcios utilizaban herramientas de piedra y herramientas de cobre. Cobre a menudo mezclado con arsénico, que lo endurecía. Sin lugar a dudas no usaban hierro. De hecho, los egipcios llegaron a la edad de hierro en época muy tardía. Sin utilizar herramientas sofisticadas, las piedras se ajustaban con absoluta precisión a 150 metros de altura. Hasta hace poco más de un siglo y medio, la Gran Pirámide fue la construcción más alta de la Tierra. Una vez totalmente levantada, parecía una escalera. Ya estaba lista para ser recubierta de piedra caliza de la mejor calidad. Empiezas a alisar de arriba a abajo. Haces un trozo en la parte de arriba, te sujetas con el cinto y bajas un poco, después otro poco, hasta que ya está todo. Después de 23 años, la tumba de Keops, la pirámide más grande de la historia, estaba acabada. Las pirámides son las construcciones más antiguas existentes en la Tierra y la Gran Pirámide es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Ha sido imitada en numerosas ocasiones. Su forma equilibrada ha inspirado a uno de los arquitectos más famosos de hoy en día, I.M. Pei. Pei diseñó la pirámide de cristal del Louvre de París. Las pirámides macizas construidas de piedra son para los difuntos. Esta pirámide transparente hecha de cristal es para los vivos. Una de las cosas que he aprendido de los egipcios son las proporciones de la pirámide de Giza. Es la única que encontramos que convence desde todos los ángulos. Tanto si la miras de frente como si lo haces desde un ángulo de 45 grados, no es ni muy plana ni muy puntiaguda. Eso prueba, al menos para mí, que en ese punto los egipcios estaban en lo cierto, hace 4000 años. La pirámide de Keops fue tan admirada que su hijo y su nieto quisieron seguir sus pasos y construyeron sus tumbas junto a la suya, en la meseta de Giza. Pero la Gran Pirámide ha seguido siendo la madre de todas las construcciones de la antigüedad. Cuando venía la gente por primera vez y las veía, decía: «Dios mío, ¿cómo lo han hecho? ¿Quién lo ha hecho?». Los árabes, a su llegada en el siglo IX después de Cristo, exclamaron: «El hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides». Es cierto, las pirámides son inmortales, sobrevivirán gracias a cómo fueron construidas. Las técnicas utilizadas para construir la Gran Pirámide allanarían el camino a las otras 6 maravillas del mundo. La Gran Pirámide, base del resto de maravillas del mundo, fue construida en el año 2650 a.C. Pasarían otros 2000 años hasta la creación de la siguiente maravilla del mundo antiguo. Hacia el este, en pleno desierto, los jardines colgantes adornaban la ciudad más espectacular de la Tierra, Babilonia. Aunque los jardines reales fueron construidos 2000 años después de la Gran Pirámide, han desaparecido sin dejar rastro. Quedan restos de la antigua ciudad, pero los jardines colgantes se han perdido para siempre. Algunos expertos consideran que es posible que estuvieran aquí. ¿Cómo pudieron construir unos jardines en terrazas en una zona sin piedra para la construcción? Babilonia está construida sobre una enorme llanura aluvial, en una zona donde no hay piedra. Por lo tanto, tuvieron que utilizar barro. Excavaron en el barro de la orilla del río, formando una especie de foso alrededor de la ciudad y después con el barro hicieron ladrillos. Una vez cocidos al sol, disponían de un material realmente fuerte. Pero no se pueden hacer ladrillos directamente del barro. Hace falta trabajarlo, pisándolo y añadiéndole agua para darle la consistencia adecuada.
de forma que tras verterlo en el molde salga convertido en un ladrillo. Aquí lo vemos, esto tiene el aspecto de un ladrillo, no de un montón de barro. Cuando el barro se ha cocido y está compactado, es un material de construcción muy sólido. En la historia de la antigüedad existen muchos ejemplos de muros de altura considerable construidos utilizando tierra y barro cocido. A veces los reforzaban colocando paja o cañas y poniendo encima más tierra compactada. En todo caso, si es posible levantar un gran muro macizo, es porque se trata de un material muy fuerte y muy seguro. Babilonia estaba situada junto al Éufrates, en el actual Irak. En el siglo VI a.C., el rey Nabucodonosor la reconstruyó. Sus murallas eran tan espectaculares que el poeta griego Antípatro las citaba como una de sus 7 maravillas. Heródoto también quedó impresionado ante ellas. Formaban un cuadrado. En la parte superior había pasarelas, suficientemente amplias como para permitir pasar 2 carruajes. A lo largo de las murallas existían un centenar de puertas de bronce. Rodeaban toda la ciudad y medían unos 90 kilómetros. Tras la puerta de Ishtar, dentro de las murallas de la ciudad, las calles habían sido trazadas como una cuadrícula. Babilonia era la mejor ciudad del mundo. Una mezcla de sofisticación y orden. El rey Nabucodonosor gobernaba Babilonia desde su palacio. Nabucodonosor se casó con la princesa Amitis de Medea. Su matrimonio simbolizó la venturosa unión entre sus respectivos países. Babilonia esperaba gozar de un período de paz y prosperidad. Para festejar esta nueva era, Nabucodonosor construyó en la parte superior del palacio los jardines colgantes. Una sorpresa espectacular para su reina. El relato más antiguo sobre ellos procede de Beroso, sacerdote que vivió 2000 años después de su construcción. Y dentro de este palacio, Nabucodonosor erigió los llamados jardines colgantes, porque su esposa, que había crecido en tierras de Medea, tenía pasión por las montañas. Los jardines a menudo dependen de los gustos del monarca de una cultura determinada. El soberano en cuestión quiere demostrar que él o ella pueden controlar el paisaje y hacer que florezca a su alrededor de un modo que Dios no puede. En Oriente Medio, la jardinería era una profesión respetada. Se cultivaban plantas para la medicina y para la fabricación de perfumes. La importancia otorgada a la fragancia puede explicar por qué los informes indican que algunos jardineros eran ciegos y otros eran mujeres. Según parece, el jardinero de Nabucodonosor era un especialista llegado de Judea. Algunos testimonios indican que recibía víveres y suministros especiales de palacio. Los babilonios tenían grandes conocimientos sobre las plantas. Sin duda, los jardineros de Babilonia eligieron las plantas que consideraban que podían crecer mejor en el caluroso clima árabe. Las plantas se adaptaban de diversas formas a ambientes hostiles como Oriente Medio. Una de las maneras es tener las hojas como agujas, como en el caso de las coníferas o la grama. Su pequeña superficie garantiza una pérdida mínima de agua. Otras tienen hojas coriáceas para prevenir la pérdida de agua. A menudo son de un tono gris que refleja la luz del sol. Algunas plantas tienen las hojas cubiertas de pelillos que reducen el efecto secante del viento y atrapan el aire frío de la noche para mantener la planta fresca durante el día.
Robles, sauces, cedros, hierba bruja, plátanos, palmas. Las listas de árboles y plantas de los jardines colgantes son infinitas. Fueron compiladas siglos más tarde por los historiadores y a menudo son inexactas. Según parece, en los jardines había muchas plantas y árboles de la tierra de Medea, patria de la reina de Nabucodonosor. Además de dar un toque de color, las flores de los naranjos y limoneros ofrecían un aroma especial. En todo caso, los jardines necesitaban agua. Los antiguos escritores nos dicen que tenían escondidos artilugios para el riego. Los expertos han investigado cuerdas con cubos, ruedas hidráulicas e incluso el tornillo de Arquímedes. Este dispositivo se atribuye al gran matemático e inventor griego. Según parece, Arquímedes lo inventó cuando estaba en Egipto, al ver que los vecinos bombeaban agua del Nilo. Pero los jardines colgantes fueron construidos 2 siglos antes que él. El único objeto del que tenemos evidencia en esa época es el shaduf, un dispositivo de palanca muy simple que se conoce ya desde el 3er milenio antes de Cristo. En un extremo hay un contrapeso y en el otro, al final de un palo o cuerda, un cubo que sube el agua. Existen imágenes de él a partir del 2000 antes de Cristo. Existen imágenes en el arte asirio, momento en el que los jardines colgantes estaban en funcionamiento, y en cambio no hay imágenes de ningún otro dispositivo. Así que parece que esta es la única solución posible. Hoy en día superamos los problemas de ingeniería con maquinaria. En la antigüedad a menudo solo podían confiar en el trabajo del hombre, y en Babilonia había infinitas provisiones. La percepción occidental de los jardines colgantes ha sido muy idealizada. Jardines en terrazas con agua abundante e incluso cascadas. En las regiones áridas del desierto, el agua es tan valiosa como el oro. Es preciso controlar cuidadosamente su uso. Dejaban bajar el agua por los canales y le abrían paso para que corriera por los jardines durante solo unos 10 minutos al día. Después la volvían a cerrar hasta el día siguiente. Una pequeña cantidad de agua ha creado gran variedad de color, árboles verdes, algo totalmente inesperado. Es posible que cogieran el agua del Éufrates y que la subieran a una cisterna en la terraza superior. Desde allí se filtraría hasta llegar a los diferentes niveles del jardín. El riego de los jardines colgantes es solo parte del enigma al que se enfrentan los arqueólogos. El rompecabezas más desconcertante ha sido encontrar su ubicación exacta. La ciudad de Babilonia era conocida en todo el mundo antiguo, pero era difícil encontrar testimonios de los jardines colgantes, incluso en el momento de su construcción. Los jardines colgantes son como un espejismo histórico. Algunas fuentes del siglo I después de Cristo indican que en Babilonia estaban los jardines colgantes, pero Heródoto, cuyos escritos se aproximan mucho a la época en que supuestamente fueron construidos los jardines, no los menciona por ninguna parte, y si eran tan espectaculares, era de esperar que hubiera dicho algo. Es probable que fueran destruidos un siglo después de su construcción. Después de Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en un títere de los persas y macedonios y sufrió grandes destrozos. Sabemos que Babilonia fue destruida por el rey persa Jerjes en el 480 a.C. Es difícil imaginar que la fragilidad del mecanismo y la fragilidad misma de las plantas pudieran sobrevivir a ese tipo de prueba. Algunos arqueólogos han buscado su ubicación en otros lugares. La explicación más convincente dice que existe una confusión en el inicio de esta leyenda y que realmente los jardines colgantes se refieren a los jardines del palacio construido por un rey asirio en Nínive, que fue la gran capital del reino asirio aproximadamente 100 o 150 años antes de Nabucodonosor.
A pesar de su corta vida, los jardines han adquirido el estatus de leyenda. Siguen siendo la única de las 7 maravillas que muestra la belleza de la naturaleza y se consideran los jardines más famosos de todos los tiempos. Pero el equilibrio de poder en Oriente Medio iba a cambiar y con él el destino de Babilonia. El ejército persa bajo el mando de Ciro el Grande invadió el imperio babilónico. Apenas 200 años después, Babilonia volvería a ser conquistada, esta vez por Alejandro Magno, que la incorporó al imperio griego. Alejandro Magno consideraba Babilonia el centro de poder, el tradicional centro de poder de Mesopotamia. De hecho, él murió en Babilonia y fue allí donde planificó sus últimas campañas. Creo que intentaba hacer de Babilonia la capital de su imperio sincrético. Veía a Babilonia como la clave de la geografía del mundo. Tras su muerte en el año 323 a.C., sus generales se repartieron el imperio. Ptolomeo se quedó Egipto y Antígono Asia Menor. En medio de estos dos poderosos territorios estaba la pequeña isla de Rodas. Sus habitantes se aliaron con Ptolomeo de Egipto. Indignados, los antigónidas de Asia Menor atacaron Rodas con una enorme flota. Contra todo pronóstico, los habitantes de Rodas los derrotaron y celebraron su victoria construyendo un gigantesco coloso de bronce dedicado a su salvador, el dios del sol, Helios. Helios está estrechamente relacionado con Apolo, el dios de la luz, de la verdad, de la visión. Es el dios del sol que era especialmente adorado en Rodas. Había muchas estatuas de bronce en la isla, pero el coloso era sin duda la mayor de todas. Su construcción costó 300 talentos, lo mismo que 300 barcos de guerra. El coloso fue un monumento a ellos mismos, a su victoria, a su libertad, a la continuación de su libertad, y como tal, valía la pena poner mucho dinero en él. 300 talentos. Habían ganado al enemigo, ¿por qué no hacerlo? La fundición de bronce era un gran negocio en la isla. Se producían muchísimas estatuas y se exportaban a Grecia e Italia. El escultor elegido para crear el coloso fue Cares de Lindos. Según una leyenda, su diseño original medía 20 metros de altura, pero los isleños insistieron en que el tamaño de la estatua fuera el doble, 40 metros. Cares duplicó sus dimensiones y se puso a trabajar. Cares estaba especialmente bien cualificado para este trabajo porque había estudiado con uno de los mayores artistas de bronce del siglo IV a.C., Lisipo. Lisipo era conocido porque había hecho muchísimas estatuas, 500 a lo largo de su vida. Podemos imaginarnos que en el taller de Lisipo colgaban de la pared una hilera de brazos, una hilera de piernas, partes del cuerpo que eran más o menos intercambiables. Desgraciadamente, ninguna de estas técnicas de producción masiva podía ser utilizada para el coloso. Ninguna estatua de bronce se había aproximado jamás a los 40 metros de altura. Cares tuvo que fabricarlo todo in situ. Posiblemente el moldeado se hizo cerca del lugar donde se iba a colocar la estatua. Probablemente había una serie de fosas donde se moldeaban las piezas. Después, todas las piezas fueron ensambladas con remaches y se colocó la estatua en su lugar. Las técnicas básicas de la fundición de bronce han cambiado poco a lo largo de los siglos. A partir de un modelo a escala, el primer paso es hacer una reproducción. Hoy en día se rellena un molde de látex con cera líquida. Es posible que Cares utilizara arcilla o terracota. Cuando se quita el molde, la reproducción de cera queda ahí.
Seguidamente, la reproducción es recubierta de un revestimiento resistente al calor y colocada en un horno. La cera interior se derrite y sale a través de tubos y canales. Ahora ya se puede rellenar la reproducción hueca con el bronce fundido. Cuando se enfría y se retira la carcasa, el bronce permanece. El coloso fue tomando forma. Pieza a pieza, cada sección de bronce fue unida a una estructura de madera y hierro. El hierro se había utilizado para armas y herramientas. En la época clásica también era usado en la fundición del bronce. Para sostener un proyecto determinado durante la fundición, se utilizaban espigas de hierro. Mantener estable la estatua fue un problema. Se colocaron piedras a partir de los tobillos para añadir peso a la base. A medida que el colosal dios del sol iba subiendo, los obreros necesitaban tener mayor acceso a la estatua. La solución de Cares fue amontonar tierra alrededor del coloso formando un camino en espiral, como la rampa utilizada para la construcción de la Gran Pirámide. Pero había un inconveniente. Cuando Cares diseñó la estatua, sabía que nunca podría ver el aspecto que iba tomando la obra hasta que ésta estuviera totalmente acabada. Un elemento disuasorio al tratarse de un coloso. No puedes verlo en las distintas etapas del proceso, montarlo, desmontarlo. Has de esperar a que todo esté acabado antes de poder echarle un primer vistazo y ver su aspecto. Cuando Cares llegó a la cabeza del coloso, la montaña de tierra medía 30 metros de altura. En total se habían utilizado 225 toneladas de bronce. En la corona se colocaron rayos de oro, apuntando al sol. Tras 12 años de trabajo agotador, retiraron la montaña de tierra. El espléndido coloso de Cares, Helios, dios del sol, de 40 metros de altura, estaba listo para vigilar junto al puerto. Cares encontró el modo de moldear una estatua tan grande como esa en muchas piezas. Lo que se le pasó por alto es que alguien le explicara cómo mantenerla en pie. Cuando haces una estructura a gran escala, tienes que pensar cuidadosamente cómo se va a mantener en pie. Lo que a pequeña escala funciona bien, puede no hacerlo cuando es mucho mayor. En el caso de una gran escultura hueca, por ejemplo, el peso de la propia carcasa puede sobrecargarla, y así una construcción o una escultura alta, fina y esbelta será mucho más vulnerable al viento y a los terremotos. El coloso solo se mantuvo en pie 56 años. En el año 226 a.C., un terremoto lo derribó, sepultando bajo él varias casas. Con el tiempo, la gente se olvidó de cómo había sido. Durante el Renacimiento, Marten van Heemskerk, el primer artista que reprodujo las 7 maravillas del mundo, lo representó a horcajadas sobre el puerto. Imposible. Pero a medida que la gente va contando la historia una y otra vez, la estatua cada vez es más grande hasta que un buque puede navegar bajo ella. Cuando una estatua se mantiene en pie sobre sus 2 piernas y es una estatua desnuda, como sería esta, siguiendo la tradición de las estatuas de los dioses y héroes, las piernas tienen que estar muy juntas para proporcionarle el apoyo necesario. Pero la idea del coloso a horcajadas en el puerto sigue gozando de popularidad. El ingeniero Gavin Davis valora las probabilidades de que eso fuera cierto. Si tenía las piernas juntas, la escultura sería mucho más estable porque el peso de la mitad superior del cuerpo recae verticalmente hacia abajo a través de las piernas. Y si la base era suficientemente fuerte, la construcción sería relativamente sólida. Si el coloso tenía las piernas separadas, sería muchísimo más vulnerable. La principal preocupación en el coloso es cómo se reparte el peso entre ambas piernas, estando estas bastante separadas.
Cuando el viento sopla sobre este tipo de estructuras y existen puntos débiles alrededor de los tobillos, por ejemplo, esos puntos pueden resultar problemáticos. Más de 2000 años después del Coloso, Auguste Bartholdi diseñó la Estatua de la Libertad. Contrató al mejor ingeniero del momento, el francés Alexandre Eiffel. Evitando los errores del Coloso, Eiffel introdujo tecnología revolucionaria para garantizar que la Estatua de la Libertad seguiría en pie eternamente. La Estatua de la Libertad fue una innovación en la ingeniería. Eiffel diseñó una estructura de hierro para formar una espina dorsal. La estatua, un armazón hueco hecho de cobre, se colgó sobre la estructura. En 1986, después de permanecer igual durante 100 años, fue sustituida. El arquitecto Blaine Kleiber formó parte del equipo de restauración. La estatua mide 47 metros de altura. Eso es todo el tramo hasta la parte superior de la antorcha. El diseño de Eiffel fue muy ligero. Se trata de una estructura esqueleto, que está anclada al pilón que hay en la base de piedra sobre la que reposa la estatua. A diferencia del Coloso de Rodas, la carcasa exterior es muy ligera. Está formada por 300 planchas de cobre de 80 toneladas de peso, un peso que se reparte a través de los tubos y barras del armazón del esqueleto central de Eiffel. Larry Belante fue el ingeniero consultor durante los trabajos de restauración. Parte de la idea moderna de que si la estructura es demasiado rígida se quebrará, y en cambio si tiene flexibilidad podrá soportar el viento, los cambios de temperatura y, como en el caso de las alas de un avión, subir y bajar sin romperse y caerse a trozos. Fue algo revolucionario en su momento y realmente solo así se podía hacer y conseguir que sobreviviera tanto tiempo como lo ha hecho. Existen planes para usar esta tecnología para reconstruir el Coloso en la isla de Rodas. Nikolaos Kotsiamanis, uno de los escultores más importantes de bronce en la actualidad, sueña con recrear el Coloso. Ha realizado enormes estatuas de bronce. Ahora tiene intención de construir el Coloso, de modo que soporte la altura de un edificio de 15 pisos. Propongo dos diseños diferentes. El primero es un coloso, con el brazo así. Sin embargo, la nueva tecnología nos permite hacer cosas distintas. Y por eso tengo una segunda propuesta, con el brazo estirado, ofreciendo la luz al mundo. Ahora disponemos de la tecnología para hacerlo. Junto con la Estatua de la Libertad, será la mayor estatua, pero tendrá una ventaja sobre aquella, simplemente porque estará unida a esta especie de volante. Una de las maravillas del mundo va a ser recreada. Y eso es lo principal. Eso es lo hermoso. En el siglo III a.C., el Coloso derribado seguía siendo una maravilla del mundo. Viajeros de todo el Mediterráneo acudían en masa para admirar sus gigantescas ruinas. Un oráculo predijo que Rodas sufriría una gran desgracia si se reconstruía la estatua. Así que durante 900 años se quedó donde había caído. Cares, como su Coloso, acabó como un hombre destrozado. La historia cuenta que calculó mal los costes de duplicar el tamaño de la estatua y se arruinó. Abrumado por las deudas, se suicidó. La última de las 7 maravillas del mundo fue construida en la ciudad que dio a luz a todas ellas, Alejandría. La ciudad fue la primera metrópolis del mundo y su maravilla del mundo, el primer rascacielos. Conocida como el Faro, era una torre de iluminación que medía más de 120 metros de altura. Desde el siglo VII a.C. se habían ido construyendo faros por todo el Mediterráneo.
Pero el faro era algo más que eso. Tenía otra función. En este caso, es una torre que expresa el poder, el control y el prestigio de la dinastía tolemaica, los reyes de Egipto en ese momento. Alejandría fue la primera megaciudad. Se construían palacios junto a palacios, pero el faro siguió superando a todo. Sin embargo, hay otro aspecto en el que Alejandría gana algún punto, mejor dicho, varios, sobre cualquier otra ciudad del mundo. Construido durante el reinado de Ptolomeo II, el faro anunciaba al mundo la grandeza de Alejandría. Diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido, tardó 12 años en ser construido. En la parte superior había un gran horno siempre encendido. Proyectaba su luz dorada 50 millas mar adentro. Algunos documentos mencionan extraordinarios espejos que reflejaban la luz del sol y eran utilizados para quemar los barcos enemigos en el mar. El faro fue construido en 3 partes. En la base se situó una torre cuadrada de 70 metros de altura. La segunda sección era octogonal y encima de ella estaba el equipo de iluminación. Se cree que en el interior había una rampa en espiral por donde los burros subían las cargas de combustible. Sabemos que había rampas en el interior y que los burros, por ejemplo, podían subir hasta lo alto de estas rampas con la carga. Pero cómo funcionaba exactamente sigue siendo un interrogante. La luz en la parte superior era producida por un horno y se proyectaba hacia el mar a través de grandes reflectores de bronce. Uno de los problemas de un faro, sobre todo en un lugar como Egipto, relativamente pobre en árboles y madera, era el material utilizado para alimentar el fuego. Alejandría era el puerto más grande del mundo griego y probablemente la ciudad tenía acceso a muchas materias primas. Se han sugerido diversos combustibles que van desde la madera y el aceite a las grasas y resinas de los árboles. El faro fue construido de bloques sólidos de granito y piedra caliza. A diferencia de los altos edificios de la actualidad, sus paredes tenían que soportar todo el peso de la mampostería de encima. Las cubiertas exteriores de los edificios modernos son muy delgadas, son totalmente de vidrio, y las paredes en sí no soportan apenas peso. Esto se logra mediante el uso de una estructura. Esto de aquí donde me apoyo es un puntal de acero. La planta baja y el interior pueden estar completamente abiertos. La tecnología de la construcción utilizando estructuras apareció hace poco, con la llegada de materiales modernos como el acero y el hormigón. Antiguamente se veían limitados a la piedra y tenían que construir unos muros extremadamente gruesos y pesados para poder alcanzar la altura deseada. En el siglo XIX, Gilles Bourdet, un precursor de Eiffel, realizó la copia más ambiciosa del faro. Aunque nunca se llegó a construir, incorporó una estructura interior de metal en el diseño de un faro para iluminar París. Construido totalmente en piedra, no se sabe muy bien cómo el faro podía ser tan alto. Sin embargo, hay muchos testimonios antiguos que así lo indican. El faro de Alejandría es realmente una de las 7 maravillas mejor documentadas. A finales de la época clásica dejó de ser un faro y pasó a ser utilizado como mezquita. En realidad lo que hicieron fue construir una mezquita en la parte superior, donde había estado el faro. Algunos historiadores árabes dicen haber subido hasta allí y ofrecen excelentes descripciones con detalles de sus dimensiones, así que podemos estar casi seguros de que era tal y como se describe. Hoy en día, donde estaba ubicado el faro, que se mantuvo en pie hasta el año 1303, existe un castillo medieval.
Denominado como la pequeña isla sobre la que fue construido, el nombre de faro se ha convertido en un nombre genérico para todas las torres de iluminación. Al igual que el mausoleo y el coloso, el faro fue destruido por un terremoto. Durante 700 años sus restos han descansado en el fondo del mar. Sin embargo, recientemente un arqueólogo marino ha empezado a sacar a la superficie la maravilla del mundo que ha permanecido oculta durante siglos. Cuando el faro fue derribado al mar, sus enormes bloques de piedra se esparcieron por todo el puerto. El arqueólogo marino Jean-Yves Empereur ha estado excavando en el sitio submarino. Todavía no puede comprender el alcance de su descubrimiento. La primera vez que nos sumergimos, no podíamos imaginarnos tal enorme y caótica colección submarina de miles y miles de columnas, bases de columnas, capiteles, obeliscos, etc. Fue algo increíble. Y cada vez que nos sumergimos, incluso ahora, después de bucear aquí miles de horas, volvemos a la superficie con una sensación extraña. Es un espectáculo fantástico, no te lo puedes imaginar, no se puede describir. Hay que sumergirse para tener este sentimiento tan extraño. Entre sus descubrimientos se encuentra un enorme dintel de granito de 75 toneladas de peso que, según él, era una viga de soporte del faro. Estamos en el lugar exacto, en el sitio submarino. Esta es la plataforma desde donde saltamos. Jean-Yves lleva buceando aquí desde 1994. El extenso sitio submarino ocupa 2 hectáreas. Su equipo continúa registrando el tamaño y el peso de cada bloque. Esperan poder establecer algún día de una vez por todas cómo estaba construido el faro. El faro más alto del mundo fue derribado por un terremoto. Hoy en día los edificios altos se comprueban minuciosamente. Gavin Davis examina la estabilidad del faro. Sin lugar a dudas, la construcción de esta estructura fue un gran desafío. Construir algo que supuestamente medía 120 metros de altura o más debería ser muy difícil en aquella época. Al comparar el faro con una de las grandes pirámides, por ejemplo, vemos que hay una gran diferencia, porque las pirámides son de por sí una construcción más estable. Comparándolo con una pirámide que tiene una base mucho más amplia, es evidente que es una construcción muy alta y estrecha. Mientras que los antiguos construían adentrándose en lo desconocido, los arquitectos de hoy en día tienen la obligación de revisar cualquier duda. Este edificio es el Hong Kong and Shanghai Bank. Se hicieron gran cantidad de pruebas para comprobar cómo podía responder en caso de viento. Actualmente los ordenadores nos permiten descartar incluso los aspectos más problemáticos e inverosímiles de los edificios, lo que significa que podemos diseñar apurando límites y proyectar edificios que funcionen mejor. Las maravillas arquitectónicas de hoy en día están avaladas por la ciencia y la tecnología. Las 7 maravillas se han convertido en iconos del mundo antiguo. No se mantenían en pie exclusivamente por las leyes de la ciencia, sino por la voluntad de una época, decidida a construir lo imposible. Las 7 maravillas del mundo formaron parte de una época de optimismo y de tentativas de utilizar la tecnología al límite para ir más allá de lo que nadie había ido nunca al crear estas monumentales construcciones. Arquitectura y escultura siguen debiéndoles la excelencia de su construcción. Todavía existe la idea de que en la antigüedad había 7 construcciones que fueron el paradigma de la grandeza y el éxito. Las 7 maravillas del mundo desafiaron a las mentes más privilegiadas. Incluso ahora todavía nos preguntamos cómo igualarlas. Si intentáramos elaborar una lista de las maravillas de la actualidad, ¿encontraríamos 7? ¿O encontraríamos 200? Sus saltos ideales han resistido la prueba del tiempo. Siguen siendo las piedras angulares de nuestras mejores construcciones. La arquitectura ha de tener una finalidad, y creo que el simbolismo de la pirámide es tan válido hoy en día
como lo fue entonces. Las 7 maravillas del mundo antiguo establecen el nivel más exigente y mantienen vivos los sueños de la antigüedad. Infinito. Abre tu mente.